Bueno, primeramente deciros que es un honor para mí estar en esta casa. Admiro mucho sus pastores, el apóstol y la profeta Ledesma, sus hijos, esta casa, mi amigo pastor profeta Fabián. Allá en Brasil lo reconocemos como profeta, porque cuando predicó en mi iglesia no predicó como pastor, predicó como profeta. Y se están cumpliendo profecías de él allá. La primera vez que vine aquí fue cuando el Bishop Dag ministró por primera vez acá. Y así conocí esta iglesia, me enamoré de esta iglesia, me siento parte de esta iglesia y me siento en casa ministrando acá. Traigo saludos de mi esposa, Sara Medina, mis hijos Esdras, 7 años, Chloe de 4 años. Somos de Balneario Camboriú o solo Camboriú, Brasil. ¿Hay alguien que conoce Camboriú por acá? Gloria a Dios. Ahora del 18 al 21 de julio hacemos nuestra convención mundial. Si ustedes van por allá, pues están invitados a esta gran convención. Soy pastor de la Iglesia Familia del Reino. Iglesia Familia del Reino nació en Camboriú. Hoy estamos en México, una bella iglesia para 500 personas en México. Estamos en Angola, estamos en Portugal, estamos empezando en Estados Unidos y en Holanda. Y en muchos lugares de Brasil tenemos iglesias hijas, iglesias bajo cobertura. Y tenemos una red de iglesias en Brasil con 650 pastores. Y somos una iglesia joven. Ahora en julio vamos a cumplir 7 años, pero en estos 7 años vivimos cosas extraordinarias. Quiero saludar a los pastores de Lechea que están aquí. Ayer estuve con ellos, fue tremendo, fue una bendición, un poder que se desató allá, tremendo. Eso es un celular que tiene, ¿cómo se llama? La capita esa, no se ha roto, no se preocupe. Y es que cayó encima del metal. Es bueno que te despierte, dile que está a tu lado, es bueno que te despierte. Aquí se puede caminar, bajar, subir. ¿Sí? Ok. Estoy invitado para hablaros, traer una enseñanza, así que veo mucha gente con cuaderno, bolígrafo, eso es perfecto. Vamos a hablar de finanzas sobrenaturales. Wow. Otra vez, digo amigos, finanzas sobrenaturales. ¿Sabes que nuestro padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, mi padre espiritual, nos enseñó en el movimiento de lo sobrenatural, rescatar lo sobrenatural alrededor del mundo? Esta es mi misión en Brasil, rescatar lo sobrenatural en Brasil. Y la mayoría de las personas, apóstol, están convencidas o ya están en otro nivel, ya están viviendo lo sobrenatural en sanidad, en milagros, ya no tienen duda, es como que ya quedó una base sólida de fe. Entonces cuando alguien está enfermo, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cómo tienen que orar, ya saben cómo tienen que ministrar, ya saben cómo funciona la sanidad. Cuando alguien está endemoniado, lo tiene muy claro, cómo echar fuera demonios. La gente ya sabe cómo ministrar sanidad interior. Pero cuando se habla de finanzas, las finanzas en muchos lugares se ve como algo natural y se enseña la parte natural. Y cuando se habla de finanzas en la parte sobrenatural, hay muy poca revelación, porque la gente piensa, bueno,
mis diezmos y mis ofrendas las estoy dando. Pero la Biblia nos va a revelar que existen, así como hay milagros, sanidades, prodigios, maravillas, también hay milagros, señales, maravillas, prodigios de la forma financiera en nuestras vidas. Ayer donde el pastor Estelechea, Iglesia Jesús Vive, hablé de cómo organizamos un evento que costó mucho dinero. Yo no tenía ni un peso, no tenía personas, no tenía nada. Y hablé de cómo milagrosamente Dios proveyó para aquel evento. Nosotros edificamos 2 templos en medio de pandemia, empezando una iglesia casi de cero, todo finanzas sobrenaturales. Y hoy quiero enseñarte finanzas sobrenaturales que van a desatar tu vida, van a cambiar tu vida, te va a volar la cabeza. Les voy a contar testimonios. ¿Están con los corazones preparados? Gracias a Dios. En esta primera sesión vamos a hablar de ofrenda como arma de guerra. Wow. Esto es novedad, ¿verdad? ¿Cómo es un arma de guerra? Ofrenda como arma de guerra. Y la segunda parte, empezaremos a hablar de uno de los principios más lindos, profundos que Dios me ha dado, que se llama primicias. La palabra primicias está muy conocida, pero la revelación de primicias no tan conocida. Así que traeremos eso. Así que ahora en esta sesión le quiero hablar de ofrenda como arma de guerra. Y les voy a contar un testimonio que les va a abrir la mente a todo lo demás que yo quiero hablar. Cuando miramos la vida de Job, allá Job capítulo 1. ¿Cuántos han leído un poquito ahí el capítulo 1 de Job? ¿Sabe la historia? ¿Sabes que Dios llamó a los ángeles y entre ellos vino el diablo, vino Satanás? Y Satanás le propuso algo a Dios, porque Dios dijo: ¿has visto mi siervo Job? Dios alabó a Job diciendo: es un hombre justo, un hombre que huye de la injusticia, de la maldad. Mira mi siervo Job. Y Job era muy rico. Digo, amigo, Job era muy rico. En su tiempo Job era el hombre más rico de la tierra. ¿Ok? Para los que no lo saben. Entonces Job era muy bendecido por Dios. Era un hombre muy próspero. Y entonces el diablo habló con Dios: si yo le toco las cosas, Él te va a negar y Él te va a rechazar y Él te va a dejar. Entonces Dios le da luz verde al diablo y dice: pues puedes tocarle todo menos su vida. ¿Están conmigo? En unos segundos vamos a llegar a una revelación muy fuerte. Ahora, quiero enseñarles algo. Voy a buscar el versículo donde nos muestra que la palabra va a decir que cuando los hijos de Job hacían fiesta, dice la palabra que Job hacía holocaustos, digo conmigo, holocaustos, ofrendas. Y cuando hacía estos holocaustos, estas ofrendas, decía: por si acaso mis hijos han pecado. Voy a encontrar el versículo de Job que hacía ofrenda por sus hijos. Si alguien lo encuentra antes que yo.
1:5. Lo pueden poner en pantalla. Decía, lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Y acontecía que habiendo pasado en turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, él ofrecía holocausto cuando sus hijos estaban de fiesta, por si acaso ellos habían pecado. Ahora, el mismo texto va a decir, el diablo cuando habla con Dios en el versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Digo, amigo, cercado. O sea, Satanás sabía que Job estaba cercado. Esa palabra es muy importante porque Job estaba cercado al punto de que el diablo no podía meterse en la vida de Job. Job estaba cercado. Digo conmigo, Job estaba cercado. Ahora tienes que entender cuál era la motivación y la urgencia y la revelación que Job tenía. Cuando sus hijos pecaban, ella hacía un holocausto. ¿Sabe para qué hacía el holocausto? Dijo conmigo, para acercar a sus hijos. Ahora viene la revelación y el entendimiento de esto. Escuchen muy con el corazón abierto. Cuando Dios le da luz verde al diablo para tocar a Job, todo lo que tenía Job menos su vida, quiero que piensen, si usted es el diablo, si uno que está aquí es el diablo, y tu única meta o único objetivo es destruir a Job, el diablo no le mató a sus hijos primero. ¿Qué es lo que más le puede doler a un hombre? Que le maten sus hijos. No le tocó al hijo. Muchos dicen, ¿por qué no le mató a la esposa? Hay dos versiones, ¿puedo decir las dos? Una, el diablo dijo, eso le va a hacer sufrir más, que la mantenga viva. Y la otra, porque los dos son uno, es un solo cuerpo. Prefiero esa. Amén. Ahora, no le dejó tocar, no tocó a la esposa y a Job, porque los dos eran uno solo cuerpo. Pero no le mató primero a los hijos. No le mató primero a los hijos. Si ves la secuencia con la cual el diablo vino a destruir a Job y todo lo que tenía, antes de matar a sus hijos, lo primero que hizo fue matar a todos sus animales. A mí que se me muere una vaca no me duele. A un millonario que se le muera una oveja no le duele. Entonces, ¿por qué el diablo primero le tocó a los animales de Job? Porque el diablo sabía que los holocaustos de Job era lo que le cercaba. Digo, amigo, Job estaba cercado. Sus hijos estaban cercados por sus ofrendas, sus holocaustos. Míreme con mucha atención. El diablo
cuando quiere meterse en su vida, lo primero que hace es intentar que pares de ofrendar. Di conmigo, las ofrendas me cercan, me protegen. O sea, lo primero que el diablo mató fueron los animales. ¿Qué le importaba a Job los animales? Le importaba más a sus hijos. Pero el diablo sabía que no podría tocar a los hijos mientras había holocausto. Quiero decirte una cosa: mientras hay altar en su vida, mientras hay holocausto en su vida, el diablo no se puede meter. Escúcheme, apóstol, usted lleva muchos años como pastor y como apóstol. Yo llevo algunos años, y en todos estos años, si ves la caída de un hombre de la iglesia, un discípulo, verás que lo primero que le pasa a un cristiano cuando va en decadencia es dejar de ofrendar, dejar de dar el diezmo. Lo voy a repetir. Lo primero que dejan de hacer es de ofrendar. No, antes de dejar de venir al culto, lo primero que dejan de hacer es de ofrendar y de devolver el diezmo. Es la primera etapa, es lo que le está cercando. Así que el diablo, antes de meterte en su matrimonio, antes de traerte un adulterio, antes de destruirte tus hijos, lo primero que él quiere que hagas es que dejes de ofrendar. Los pastores y líderes maduros de la casa pueden reconocer lo que estoy hablando, que lo primero que uno dice: no, ya no voy a ofrendar. No, ¿por qué? Porque me va difícil la vida, perdí el trabajo, es que no me alcanza. Entonces quitan la ofrenda, y cuando quitan la ofrenda ya no están cercados. El segundo paso es: no voy al culto. Y después que no voy al culto, en vez de ver el culto por televisión, voy a ver una película. Y después se le mete el diablo por todas partes. Pero todo empezó porque dejó de ofrendar. Uno tiene que entender de una vez por todas: ofrenda no es para pagar las cuentas de la iglesia. No lo han entendido. Mientras usted ofrenda para pagar cuentas de una iglesia, no es que la iglesia lo necesita, no es que están inaugurando el templo nuevo, no es que es para las sillas nuevas. Olvídate. Ofrendas son espirituales. Digo conmigo, ofrendas son espirituales. ¿Puedo darte una revelación sobre eso? Pues aquí va una revelación profunda. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de las cosas que no se ven, la convicción de las cosas que se esperan, que no se ven, es la certeza. Y después, versículo 2 te va a decir, yo no sé si tenía allá, es la certeza, la convicción, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora el versículo 4. Muy importante. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y a un muerto habla por ella, y muerto aún habla por ella. Deja ese versículo ahí y les voy a dar algunos puntos poderosos sobre eso. Hebreos 11 es la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Enoc, todos por la fe.
Pero el primer hombre que tuvo fe, aquí en el versículo 2 está diciendo que ellos alcanzaron la salvación por la fe. ¿De qué se trata el capítulo? Que todos estos hombres alcanzaron salvación por la fe, aunque fuera en el Antiguo Testamento y no por obras. Y entonces el autor de Hebreos, que puede ser Pablo, empieza a hablar de cada hombre de Dios del Antiguo Testamento, cómo manifestó su fe. Pero el primer hombre que tuvo fe en toda la humanidad fue Abel. Adán no fue un hombre de fe, no aparece ahí, porque él veía a Dios cara a cara. Eva no fue una mujer de fe. Caín mató a Abel, pero antes de que Caín lo matara, dice que Dios dio testimonio de él, de que él era un hombre de fe. Así que el primer hombre que tuvo fe en la humanidad fue Abel, ¿verdad? La pregunta más importante sobre Abel: ¿cómo se manifestó la fe de Abel? La fe de Abel se manifestó en la ofrenda. Digo conmigo, la ofrenda es la primera manifestación de la fe. Si no tienes fe, no vas a ofrendar. La persona más sencilla, cuando llega a la iglesia, su fe empieza a manifestarse primeramente en la ofrenda. O sea, la ofrenda es un termómetro de tu fe, porque ahí manifiestas fe de que si ofrendas, Dios te lo va a multiplicar. Entonces la fe de Abel se manifestó en la ofrenda y fue el primer hombre que tuvo fe en toda la historia de toda la humanidad. Pero ahora les voy a meter una revelación. ¿Están listos? Ok. El texto dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios estaba dando testimonio de las ofrendas de Abel, y muerto aún habla por ella. O sea, Abel murió, pero Dios siguió dando testimonio de las ofrendas de Abel. Todo dinero que gastas allá afuera no regresa a tu vida, porque ahí lo gastaste. Pero toda ofrenda que le dejas a Dios en su altar nunca sale de tu vida. Las ofrendas que traes al altar nunca más salen de tu vida, porque Dios hace memoria de tus ofrendas. Digo, amigo, mis ofrendas son un memorial delante de Dios. Te hago una pregunta: ¿qué habla de ti tus ofrendas en el cielo? Cuando Dios decidió derramar el Espíritu Santo sobre todos los gentiles, tenía que empezar por uno, porque hasta entonces, en Hechos 3, el bautismo con el Espíritu Santo era solamente, y la iglesia era solamente en judíos. Ahora Dios va a abrir la promesa del Espíritu Santo a los gentiles, y elige a un hombre para que sea el primer gentil a recibir el Espíritu Santo. Allá en Hechos capítulo 10, se llama Cornelio. ¿Cuántos han escuchado su historia? ¿Cuántos han escuchado la historia de que el apóstol Pedro tuvo un sueño de unos animales y el Dios le dijo: mata y come? ¿Cuántos han leído esta historia? ¿Y qué eran estos animales impuros? Eran gentiles. Pero Dios dijo: no llames impuro a aquellos que yo santifiqué. Y después de eso le dice: vas a la casa de Cornelio. Mira a ver capítulo 10 de Hechos. Cuando el Espíritu Santo
cuando un ángel visita a Cornelio. Entonces un ángel visita a Cornelio y le dice, mira, va a venir varón justo y temeroso de Dios que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea, Dios estaba mandando el apóstol Pedro allí. Ahora escuchen, el siguiente versículo o el anterior, a ver, eso, vuelve para atrás, el versículo 20. Donde dice las palabras del ángel. El ángel le va a decir, Cornelio, tus ofrendas han subido delante de Dios como memorial delante de Dios. Tus limosnas han subido delante de Dios. El versículo 4, y mirándoles fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Digo conmigo, mis ofrendas suben como memoria delante de Dios. Cuando Dios quiso elegir a alguien para derramar el Espíritu Santo a un gentil por primera vez, en el cielo lo que hizo Dios acordarse de Cornelio fueron las ofrendas que habían subido delante de Dios. Digo conmigo, mis ofrendas suben hablando de mí. Así que te hago una pregunta. ¿Qué habla de ti tus ofrendas? Nadie habla más de ti que tus ofrendas. Oh my God. Un día estaba dando una enseñanza y dije que la Biblia es un libro que el tema central es ofrenda. Entonces una hermana no le gustó. Dijo, apóstol, usted está equivocado. ¿Cómo se te ocurre decir que en la Biblia el tema central es ofrenda? El tema central es Jesús. Y yo le dije, Jesús fue una ofrenda por tu vida, ingrata. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿Y Jesús qué era? Escúcheme, nada habla más de ti que tu ofrenda. Tu ofrenda habla más alto que tus palabras. Tu ofrenda habla más alto que tus manos levantadas. Tu ofrenda habla más que tus rodillas en el suelo. ¿Por qué no dice que de tal manera Dios amó al mundo que le dio un aplauso? No dice de tal manera Dios amó al mundo que le mandó un beso. La Biblia nos dice que Dios amó al mundo de tal manera que le escribió una canción. De tal manera amó Dios al mundo que le dio una ofrenda que le representaba lo que él sentía. No creo que están comprendiendo muy bien, pero te lo voy a decir. Si un hombre te dice que está enamorado de ti, pero dice, estoy enamorado de ti, pero nunca voy a gastar un céntimo contigo. Solo te voy a dar aplausos. En tu cumpleaños, un aplauso. ¿Por qué crees que este amor es falso? ¿Y por qué crees que a Dios no le das nada y le das aplausos y crees que Dios está recibiendo eso como... ¿Verdad? Los que quieren un aplauso en su cumpleaños y no quieren regalo, levante la mano. ¿A qué no? ¿Qué quieres? No, un aplauso. ¿Qué quiere un aplauso? Jesús no nos mandó un aplauso desde el cielo, Él murió por nosotros.
Dios nos mandó su mayor ofrenda. Amén. Y conmigo, mis ofrendas hablan de mí delante de Dios. Ahora escuchen lo que te voy a decir. Les voy a sacar un poco la cabeza del lugar y voy a volver y vamos a hacer cosas aquí diferentes. Oh my God. ¿Ustedes han escuchado de Rockefeller, el hombre más rico antes de Elon Musk? Fue el hombre más rico de este último siglo. La riqueza de él era, nunca, él fue el primer billonario de la historia. Él era el mayor productor de petróleo de Estados Unidos. Uy, me voy a meter en cosas. Llegó un momento, él tenía 56 o 50 y pico de años y se enfermó a punto de llegar casi a la muerte. El doctor le dijo: para usted no hay salida, vas a morir. ¿Sabe lo que hizo Rockefeller? Eso tú nunca lo has escuchado, pero eso está en la historia. ¿Sabe lo que hizo Rockefeller para no morirse? Ofrendó 98% de todo lo que tenía. Esto está en la historia. Eso te lo cuenta él. Él hizo guerra espiritual con ofrenda para que eso subiera delante de Dios como memoria para no morir. Y después de eso se sanó y vivió casi 100 años. Pastor, eso está en la Biblia. Dije que les iba a sacar un poco así, porque están... Salmo 41. Salmo 41, 1. Este hombre hizo guerra espiritual con la ofrenda. Oh, si supiera las cosas que yo sé. ¿Quieren saberlas? No, esto está a otro nivel. Esto no escuchas en cualquier lugar. A ver, 41.1, Salmos 41.1. Bienaventurado el que piensa en él. Mira la guerra espiritual que hizo Rockefeller. Se iba a morir, estaba muerto, 56 años aproximadamente. Bienaventurado el que piensa, no solo el que piensa, pero el que hace algo por el pobre, amén. No es que el que piensa en pobre, piensa en tu primo y ya está. No, el que piensa, el que hace algo por el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Versículo 2. Mira lo que como Rockefeller peleó con Dios. Jehová lo guardará, le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El 3 te va a volar la cabeza. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. No. El hombre más rico del mundo hizo guerra espiritual con una ofrenda. Donó 98% de todo lo que tenía a los pobres. Y le presentó y Salmo 41 de Dios. Dice que el que piensa en el pobre, tú lo sacarás del lecho de muerte. Y Dios lo sacó. Y conmigo, mis ofrendas me representan delante de Dios. ¿Cómo está tu representación delante de Dios? Wow, eso está fuerte hoy, ¿verdad? ¿Están aprendiendo algo? Ok. Así que Dios chequea en el cielo tu memorial. Acuérdate, lo que gastas allá afuera se te va, no vuelve nunca más. Pero todo lo que pones en el altar nunca más sale de tu vida. Mi madre hizo guerra espiritual con ofrenda. Mi madre se convirtió. Mis hermanos y yo no nos convertimos. No queríamos saber nada de iglesia.
Mi madre desesperada no sabía qué hacer. Mis padres estaban divorciados. Mi madre era una peluquera. No teníamos dinero y éramos rebeldes. Yo con 12, 13 años me quedaba en la calle, llegaba a casa a las 6 de la mañana, hacía lo que me daba la gana. Empecé a conocer drogas y cosas raras. Un día mi madre hizo un memorial delante de Dios. Llego a casa, yo vivía en la ciudad, creo que es la primera o segunda ciudad más caliente de Brasil. 40 grados es normal allá. Normal. Llego a casa y no había aire acondicionado en mi habitación ni en ninguna habitación. Y yo quedé mirando, pero ¿dónde está el aire acondicionado? Y ya no había nada en la casa. Y mi madre dijo: ofrendé todo lo que tenemos, hasta los aires acondicionados, las cocinas, el dinero, lo que había en el banco, y yo no tengo nada. Y mi madre me dijo: esta ofrenda es para que tú y tus hermanos sirvan a Dios. ¿Sabes qué? Poco tiempo después de esta ofrenda, en el mismo año, los tres nos convertimos y hoy soy un apóstol de naciones. Escúchame, nada habla más de Dios que su ofrenda, ¿verdad? La mayor expresión de Dios fue lo que Él ofrendó. Su memorial es Jesucristo, que fue su ofrenda. ¿Cómo está tu memorial delante de Dios? ¿Cómo está de cercada tu vida? Sabes que muchas veces la tesorera de la iglesia viene arrancándose los pelos. Papá, no, hay una cuenta así de grande para pagar. Yo le miro y le digo: hija, estoy cercado. No he fallado ni con mi ofrenda, ni con mi diezmo, ni con mi primicia, ni con mis votos. Estoy cercado. Y Dios siempre hace el milagro. Tú estás cercado. Oh. Ahora les voy a contar quizá una de las historias más fuertes de mi vida. Empezamos la iglesia en 2018, muy reciente, antes de la pandemia. La iglesia empezó en mi casa. Hicimos un culto como 10 personas. Pero la iglesia empezó a crecer rápido porque empecé la iglesia por una palabra de Dios. Ahora fíjense que te voy a contar uno de los milagros y uno de los testimonios más fuertes de mi vida. ¿Están conmigo? ¿Cuántos lo quieren escuchar? Y les cuento que cuando llegamos a 2020 teníamos 90 personas. Y ya era una iglesia que para mí en 3 años tener 90, en 2 años tener 90 personas era un éxito. De 0 a 90 en 2 años me quedé muy contento con la iglesia, 90 miembros. Pero entramos en pandemia y la iglesia tuvo que cerrar las puertas. Y cuando cerramos las puertas no se podía hacer culto presencial. ¿Eso pasó aquí también? Ok. No se podía hacer culto presencial. Empezamos a hacer culto online. A la vez, eso fue en marzo, cerramos la iglesia por pandemia. En abril, uno de los pastores, el que era un brazo derecho de la iglesia, me dividió la iglesia con la iglesia cerrada. Éramos 90 personas, él se llevó a 30 personas. 30 se fueron de la iglesia porque no querían saber ni de él ni de mí, porque esto no es de Dios.
y 30 se quedaron conmigo. Y además, el tesorero que estaba con el pastor también se sacó todo el dinero que había en la cuenta de la iglesia, nos dejó sin un céntimo. Así que de la noche a la mañana me quedé sin iglesia, sin dinero y un alquiler que en aquel entonces eran casi $2,000. Y no había un céntimo en la iglesia, no había nada. Y no había cultos. Los cultos eran online. Y la gente, en vez de venir a dar ofrenda a la iglesia, venía a pedir comida. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Reuní a los 30 que sobraron. Me acuerdo que sentábamos cada 2 metros las sillas y las máscaras. Y les dije lo siguiente, dije, mira, si yo cierro esta iglesia, yo nunca más vuelvo a ser pastor, porque todo lo que dije hasta ahora es falsa profecía, porque yo les dije que esta iglesia empezó por la mano de Dios. Pero si esta iglesia no solamente permanece abierta, pero crece y prospera en medio de pandemia, sabrán que todavía hay hombre de Dios en la tierra. Eso le dije a los 30. A la vez, Lucas, que está conmigo, mi escudero, y que lleva muchas empresas, estaba conmigo haciendo lo que nosotros llamamos un lanzamiento, una apertura de matrículas de nuestra escuela online. Yo tengo una escuela teológica online que se llama Exousia, con más de 10,000 alumnos hoy. En aquel entonces estábamos haciendo un live donde se iba a abrir matrículas para que la gente comprara la escuela y fueran mis alumnos. Era un live en YouTube que yo había invertido un dinero y allí teníamos la expectativa de generar muchos ingresos y entrar muchas personas. La división en nuestra iglesia fue tan terrible que mi esposa casi perdió el bebé que teníamos. Los hermanos que salieron amenazaban de muerte, amenazaban de saquear la iglesia. Teníamos que poner gente a dormir en la iglesia por la noche para que no nos llevasen las cosas. Vivimos el infierno en 2020. Gracias a Dios, mi esposa empezó a tener contracciones, casi perdió a Chloe. Y nosotros no podemos hacer culto presencial, nos sentíamos solos, abandonados. Fue la guerra espiritual más fuerte que mi esposa y yo vivimos en nuestra vida. Entonces, en pandemia, con la iglesia cerrada, división, saquearon la iglesia, solo 30 miembros, no podíamos hacer cultos presenciales. Me acordé de la prédica de hoy, que yo puedo hacer guerra espiritual con las ofrendas, que yo podía acercarme, que yo podía hacer un memorial delante de Dios, que yo podía clamar a Dios a través de mis ofrendas. Entonces, haciendo un live, que fue el live más grande que Lucas y yo habíamos hecho para abrir matrículas a la escuela de Exousia, habían como 3,000 personas viendo este live. Y cuando llega el momento de abrir matrículas, Lucas escribe un papelito: abre matrículas, apóstol, la gente va a comprar la escuela. Cuando llegó este momento, hice lo contrario. Yo dije, mira, hay pastores, muchos pastores, la mayoría de pastores me estaban viendo, que me están viendo por internet en este live. Y no tiene una cámara, no tiene internet para hacer lo que yo estoy haciendo. Puedo hacer cultos online, puedo hacer lives. Y lo están pasando mal. Y están cerrando sus iglesias. Y no tienen muchos ni lo que comer. Y acuérdate que no tenía dinero ni para pagarle el alquiler de la iglesia porque me lo habían saqueado todo. Entonces dije, mira, si usted es pastor y está padeciendo necesidad, o conoce un pastor que esté padeciendo necesidad, mándeme un mensaje por privado porque yo les voy a mandar una ofrenda. 3,000 personas me estaban viendo y yo no tenía dinero para pagarle el alquiler de la iglesia. Y la iglesia cerrada en medio pandemia. Empezaron a mandarme mensajes. Yo lo único que exigía era que fueran pastor de iglesia
de rebaño, no pastor de segundo o nada, pastor que llevaba a la iglesia. Entonces me empezó a llegar las situaciones, pastores enfermos, pastores que estaban sin comida en sus casas, pastores que habían choqueado el auto. Empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes, y yo empecé a enviarles ofrendas sin nunca haberlos visto, sin conocerlos. Yo hacía más o menos un filtro pequeño. Cuando sabía que era verdad, mandaba el dinero de mi bolsillo. Yo me acuerdo que un pastor necesitaba hacer una operación, una cirugía en Capital. Le pagué todo para que fuese. Un pastor que estaba en la esquina de mi iglesia había choqueado el auto, le pagué para que arreglase su auto. Pastores con hambre, un pastor que se le cayó el tejado de la casa. No te puedo decir cuántos pastores. Todo el dinero que me quedaba, lo poquito que había, empecé a mandar a todo el mundo, todos los pastores. Y llegó un punto que yo me volví tan loco, dije, Señor, ahora es todo o nada, es la guerra espiritual que voy a hacer. Agarré mi WhatsApp y escribí la palabra pastor, y iba orando en lenguas. Yo paraba, me detenía donde un pastor y decía, pastor, mándame tu número de cuenta, pastor, mándame tu número de cuenta. Sin que me pidieran, yo empecé a enviarles ofrendas a todos los pastores que el Espíritu Santo me hablaba. Hasta que llegué a un momento y dije, Señor, ahora hasta aquí está mi ofrenda. Quiero ver tu mano. Quiero que esto suba como un memorial delante de ti. Faltaban 3 días para pagar el alquiler de la iglesia, $2,000. No teníamos ni un dólar teníamos en caja. Una mujer vino de una ciudad 40 minutos de nuestra iglesia, sin avisar, apareció allí con un cheque de $2,000. Dijo, Dios me mandó, no sé por qué, toma, apóstol. Al otro mes, puedes aplaudir al Señor si quieres. Al otro mes, cuando estábamos llegando a pagar el alquiler, una hermana simplemente aparece con otro cheque de $2,000 y pagamos el segundo alquiler. Pero en el tercer mes es lo que quiero contarte el testimonio. Al tercer mes empezó a pasar algo muy, muy, muy diferente. Yo seguía haciendo mis lives y mis lives empezaron a llegar a todo Brasil. Y de la nada, docenas de personas que yo nunca conocí hasta el día de hoy, pedían mi número de cuenta y empezaron a enviarme dinero. Futbolistas de la selección brasileña, médicos, abogados, empresarios, gente de Estados Unidos, gente de Europa. Simplemente la esposa de Lucas es la que me lleva los contactos de la escuela. Entonces la gente entraba en contacto con ella. Yo tenía 4 números de cuentas y todos los días los 4 números de cuentas llegaba a su límite máximo de transferencias, que eran 10. Yo recibía como 40 transferencias de dinero al día, todos los días. El tercer mes explotó algo hasta que yo me senté con mi esposa. Y me acuerdo que hacía 3 meses no teníamos $1. Y cuando me senté con mi esposa, dije, mi amor, vamos a echar cuentas de lo que entró este mes para saber. Y en aquel mes me había entrado a mí y mi esposa como $20,000. Al otro mes, $20,000. Al otro mes, $30,000 de ofrendas personales de gente desconocida. El cielo empezó a llover sobre mi vida lo que yo había sembrado. Y fuimos de 30 miembros en 5 años a 3,000 miembros. Construimos templos. Algo sobrenatural, de nada.
porque se subió un memorial delante de Dios, hice guerra espiritual con las ofrendas y el milagro sucedió. Aleluya. En 5 años, de 2020 a 2025, que estamos ahora, 5 años, fuimos de 30 miembros a 3,000 miembros. Hoy tenemos un ecosistema funcionando en nuestra ciudad, llamamos así ecosistema porque tenemos escuela online, tenemos ONG, tenemos la iglesia, tenemos empresas, tenemos un montón de empresas funcionando, y todo eso hoy tengo a tiempo completo 120 personas. En 5 años, de 0 a 120 personas a tiempo completo, que pagamos aproximadamente $100,000 al mes solo en salarios. Dale un aplauso al Señor. Cuando alguien me pregunta, apóstol, ¿cuándo fue que algo cambió en su vida? Fue cuando hice guerra espiritual, cuando di lo que lo que tenía no me alcanzaba. Pero cuando hice esta guerra, y el Señor decía, el Salmo 41, versículo 1, y esta ofrenda que hice tocó muchos principios bíblicos. Esta ofrenda que hice no solo tocó un principio. Ahí dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. En el día del COVID le librará Jehová. En el día malo el Señor me libró. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará en el lecho del dolor o en el lecho de muerte. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Quiere decir, Dios te levantará de la cama de enfermedad. Wow. Esto fue cumplido en mi vida. ¿Sabe qué más fue cumplido en mi vida? ¿Estás listo? Esto está en mi libro, Banco de Dios en la Tierra. ¿Quién ha leído el Banco de Dios en la Tierra? Lo que voy a contar está en ese libro. Por cierto, me pueden dar una copia de cada para enseñar a los hermanos. Wow. ¿Lo están recibiendo en su corazón? O sea que cumplí Salmo 41, y te voy a decir la segunda cosa que cumplí. Eso. ¿Es suyo o es? Ese es el suyo, ¿verdad? Yo quería una copia de cada, gracias hermano. ¿Están para vender ahí a algún sitio? Ok, uno de cada para enseñar a los hermanos. ¿Cuántos han leído ya el libro desde la otra vez que vine? Gloria a Dios. Aquí está, Banco de Dios en la Tierra. Y lo que prediqué ayer, donde el pastor Telechea, la mayor moneda de cambio. Así que esto va a estar ahí atrás. Le quiero contar algo. ¿Qué es lo que produció esta ofrenda? La voy a dejar por aquí. Sujétamelo, hermano. No, con mucho gusto, dice. A ver si le queda como ofrenda. ¿Ya lo compraste? Ok. Mira lo que pasó. En este momento, Salmo 41 fue activado, pero a la vez se me activó otro principio muy fuerte. Jesús, cuando llamó al joven rico para que lo siguiera, dice la Biblia que Jesús lo amó. Jesús lo amó. Esto quiere decir que a Jesús le gustó mucho este joven. Dice, wow, yo quiero mucho que me siga. Y le dijo al joven, agarra todo lo que tú tienes, da a los pobres y sígueme. Entonces el joven se entristeció y se fue. Pero él se fue demasiado temprano. Pregúnteme, ¿por qué, apóstol? El joven se fue demasiado temprano porque el joven no escuchó toda la conversación que Jesús tenía que hablar con él. Cuando Jesús dijo,
da a los pobres y sígueme, él ya se fue muy rápido. Si él se hubiese quedado en la conversación después, la cosa hubiese cambiado. Porque los discípulos dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos a cambio? Ay, si el joven rico hubiese escuchado esta parte. Y Jesús hizo una de las promesas más grandes de todo el Nuevo Testamento. Él dijo: cualquiera, digo conmigo, cualquiera. Me encanta esta palabra porque no es solo para el apóstol Ledesma, no es para el Bishop Dag, ni para el apóstol Maldonado, ni para Benijín. Cualquiera, hay un cualquiera aquí, yo soy un. Cualquiera que dejare por el reino casas, terrenos, familia o lo que sea, recibirá en esta vida 100 veces más. 100 veces más. No, esto es otro nivel. 100 veces más. Bueno, yo me volví loco el día que estaba leyendo eso y hablé con el Espíritu Santo y dije: Señor, aquí está escrito que antes de morir tienen que recibir 100 veces más. Entonces hice la pregunta más grande, dice: Señor, ¿cuándo los discípulos recibieron 100 veces más? ¿Cuántos lo quieren ver? Hechos capítulo 4, versículo 34. El apóstol ya lo agarró. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos, digan conmigo, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los. ¿Sabe que la iglesia en este día ya tenía más de 10,000 personas? Y judíos son ricos. Y aquí estamos hablando de Jerusalén. Y aquí estamos hablando de gente que tiene propiedad. No estamos hablando de Brasil, de gente que no. Estamos hablando de judíos con propiedades. Vendieron todos, las 10,000 personas, todos, dice que todos vendieron todo. ¿Y dónde lo llevaron? Allí recibieron 100 veces más. Obvio que cuando recibes 100 veces más, no es para tus gustos o para tus lujos. Recibes 100 veces más para administrarlo para el reino de Dios. Así que, cuando hice lo que hice, se cumplió que Dios me guardó, me libró de mis enemigos, me libró del día malo, me libró de la enfermedad, me libró de todo, que está en Salmo 41. Pero a muchos hombres no eran pobres, eran pastores que yo honraba. Entonces los honré y todo lo dejé para el reino. Entonces se desató que coseché 100 veces más. Les voy a hablar de una manera diferente ahora. Cuando hablé de Rockefeller, vi que escucharon algo que nunca habían escuchado. Les voy a hablar de otra manera ahora. ¿Están listos? Bien, escuchen eso. En Estados Unidos hay una empresa que se llama FedEx. FedEx es la empresa de envíos, la más famosa. Está la UPS, está la amarilla, ¿cómo es? Una amarilla, DHL, y está la FedEx. Y FedEx es muy famoso. Creo que FedEx es el que aparece en la película, ¿verdad? ¿Cómo es? El náufrago, ¿verdad? La cajita esa. Esa, Wilson. Así que
Si no pone el doble de atención, no van a comprender lo que quiero hablar, me puede hasta malinterpretar. Escuchen, hubo un momento cuando FedEx era una empresa, ya era una mediana, grande empresa, que la empresa iba a bancarrota y solo le quedaba al dueño de FedEx $5,000. Así que el dueño de FedEx agarró los $5,000, viajó a Las Vegas, se metió en un casino, se sentó en una mesa de blackjack y apostó los $5,000. Y los $5,000, ¿sabe lo que pasó? Ganó casi $100,000. Y tú dices, apóstol, ¿por qué me estás contando eso? Te dije que, atención, si no me vas a malinterpretar. Y volvió con los, no sé, $120,000 que ganó con los $5,000, rescató la empresa sobrevivió y la empresa hoy es billonaria. Apóstol, ¿qué enseñanza me trae eso? Que este hombre llegó a un momento de su vida que el dinero que él tenía no le solucionaba. Así que él fue a un lugar donde él tenía una probabilidad de 50% de perderlo o multiplicarlo. Entonces, en su cabeza lo único que él podía hacer era ir al casino y hacer una apuesta. Y él tuvo mucha suerte aquel día y su apuesta salió bien, aunque él tenía ¿cuánto por ciento de chance? 50%. Yo tengo una palabra para ti. Aquí en el altar es 100% de chance. 100% de chance. 100% que te va a multiplicar. El altar no es 50%, es 100. 100. Es imposible que no se te multiplique lo que ofrendas. Ahora, la enseñanza es, apóstol, agarra eso. Si un impío tiene fe de que su dinero va a multiplicar en un casino, que puede ser que lo pierda todo, ¿cómo es que los cristianos muchas veces no tienen fe de que el altar de Jehová no le va a multiplicar? ¿Cuántos creen que tienen 100% de chance de que haya multiplicación? Entonces, ¿por qué todavía le da miedo? ¿Por qué todavía le da incredulidad? O sea que tenemos que aprender con el dueño de FedEx que él creía en un casino, pero nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Nosotros creemos en el Dios que multiplica. Nosotros creemos en el Dios que no falla. Nosotros creemos en el Dios que es dueño del oro y de la plata. Wow. Bueno, no pedí para que traigan ofrenda, pero si quieren traer, vamos a ponernos de pie. Traigan sus ofrendas al altar. Vamos a poner una alabanza. Toca el piano, hijo. Eso. Vamos a alabar al Señor. Así aprovecho para tomar una agüita. El que está en casa tiene que hacer su ofrenda también en el nombre de Jesús. El que está en su casa. El teclado, vamos. Así. Vamos, voces, vamos. Alabemos al Señor. Gracias, Padre. Lo que puedan decir, voy a entregarlo todo, todo, todo,
Amén. Dale un aplauso a Jesús. Wow. Di conmigo, guerra por las ofrendas. Di conmigo, mi ofrenda me representa en el cielo. Di conmigo, mi ofrenda habla por mí en el cielo. Di conmigo, nada habla más de mí que mi ofrenda. Di conmigo, el altar tiene 100% de chance de multiplicación. Di conmigo, cuando mis ofrendas están al día, estoy cercado. ¿Cuánto aprendieron todas esas cosas? Muy importante. Mi vida cambió completamente. Sabes que siempre escuchaba historias de grandes hombres de Dios que hicieron ofrendas que cambiaron sus vidas. Y yo pensaba, Señor, pero ¿será verdad eso? Hoy vengo a dar testimonio de que es verdad. Quizá no sea tan rápido como usted quiere, pero toda ofrenda que llevas al altar nunca más sale de tu vida. Digo, amigo, el dinero que gasto allá afuera ya no vuelve. Todo dinero que ofrendo en el altar nunca más sale de mi vida. ¿Te lo puedes imaginar? Que nunca más va a salir de tu vida. Se va a quedar como un memorial. Que Dios se va a acordar de ti. Que Dios te va a recompensar. Que Dios te va a abrir puertas. Que Dios va a glorificar su nombre y su vida. Quiero orar por ti. Padre, esta noche hay personas necesitando un milagro. Hay personas necesitando un desatar, un rompimiento. Señor, yo vine de muy lejos, no solo para traer una enseñanza, sino que quiero impartir la visión, la unción y la gracia que me has dado sobre estos que están con sus manos levantadas. Fe, rompimiento, milagros financieros. Estás cercado. Dios te librará en el día malo. Dios te levanta de la cama de la enfermedad. Dios cerca a tu familia, tu casa, tu empresa. Señor, consagro como sacerdote todos los diezmos, ofrendas de esta iglesia, que suba delante de ti como un olor suave, agradable a ti, Señor, y que puedas derramar sobre tu gente la bendición de Proverbios 10:22. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Bendigo todo lo que toca tus manos. Rompo ahora sobre tu vida la maldición de pobreza. Rompo sobre tu vida la maldición de miseria. Rompo sobre tu vida la maldición de escasez. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, amén. Yes. Wow. ¿Cuánto lo han recibido en su espíritu esta palabra? Siéntate un poquito.
Yo quiero hablarles un principio poderoso. Voy a hablarles 10 minutos. Después de 10 minutos vamos a hacer una pausa y vamos a venir a la segunda plenaria. ¿Para qué sirve la pausa? Para comprar el libro que está allá atrás, que se va a acabar. Para ir al baño y para ir a buscar una ofrenda si no pudiste traer una ofrenda. Amén. Bien. Gloria a Dios. Yo siento una presencia muy fuerte. ¿Sabe lo que siento, apóstol? Que habrá un antes y un después en esta gente. Van a vivir cosas extraordinarias, extraordinarias, extraordinarias. Así que, empezando ahora, 10 minutos sin música, sin nada, con toda la atención aquí, por favor. Aleluya. Ni esto, nada. ¿Listos? Pregúnteme, di, apóstol, ¿cómo Dios bendice? Eso yo podría estar 2 horas predicando, pero voy a resumir en 10 minutos. Antes de decirte cómo Dios bendice, te voy a decir cómo Dios no bendice. Y te va a freír el cerebro un poquito, pero después te va a hacer sentido todo. Dios no te bendice con dinero. Y este es el problema más grande que hemos visto en los cristianos. Mucha gente aquí tiene un problema, que ofrendan, diezman, son fieles a Dios, son generosos en el altar. Y cuando están esperando la bendición de Dios, la están esperando de manera equivocada. Dios no te bendice con dinero. La gente piensa que la bendición de Dios es cuando tú recibes. La bendición de Dios es que Dios te va a poner en una posición de dar. Te lo resumo de una manera más fácil. Estás bendecido no cuando te ofrendan un auto. Estás bendecido cuando tú ofrendas un auto. Porque tienes autos para ofrendar. No, agarrado. Esto es lo que va a cambiar. Así que Dios no bendice con dinero. No quiero decir que Dios no da dinero. Cuando Dios te da dinero, no te da para bendecirte. Cuando Dios te da dinero, te da un socorro de una emergencia. A todo el mundo, cuando veas que han recibido dinero en su cuenta, ¿cuántos han recibido dinero en su cuenta o han escuchado hablar de gente que entró dinero en su cuenta? Todos los que levantaron la mano, estoy seguro de que este dinero no te cambió la vida, simplemente te suplió una necesidad de emergencia. Yo nunca escuché en 20 años de predicación a alguien que recibió un dinero en su cuenta de parte del cielo que su vida cambió. Yo escuché de gente que pagó el alquiler, pagó algo, la letra o la mensualidad de algo, quitó una deuda y ya está. Pero te estoy hablando de Dios llevarte a otro nivel, a empezar a ganar 10, 20, 30 veces más el salario que ganas ahora. Eso es ser bendecido. Yo pensaba, Señor, que a mí me ofrenden un auto. Pero cuando Dios me hizo cambiar el chip, mi esposa y yo hemos ofrendado ya 19 autos. Entonces es mejor ofrendar autos porque los tengo para ofrendar. No sé si lo han agarrado. Entonces di conmigo, Dios nos bendice con dinero en mi cuenta. Dios bendice de otra manera. ¿Cuántos quieren saber la otra manera? Entonces, ¿qué pasa?
que cuando un predicador, apóstol, el problema fueron los predicadores de prosperidad de los últimos años. Porque subieron en nuestros púlpitos y profetizaban, no, porque vas a ganar dinero, vas a ganar dinero, vas a ganar dinero, vas a ganar dinero y te va a meter dinero en la cuenta. Y uno quedó esperando que alguien le ofrendara un auto o que dinero le entrase a la cuenta, pero no es así como Dios bendice. Dios te bendice de 3 maneras, apúntalas, 5 minutos para hablar de los 3 puntos. Una enseñanza de 2 horas le voy a dar en 5 minutos. La primera manera que Dios te bendice es con dirección. Parece que no es muy importante, pero déjame decirte una cosa. Si Dios no hubiese dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, para la tierra que te mostraré. Mucha gente no sabe ni si están en el lugar donde tienen que estar, si están en el trabajo que tienen que estar, si están estudiando lo que tienen que estudiar, si están haciendo negocio con que tienen que hacer, porque no tienen dirección. La primera bendición de Jehová sobre tu vida, después de que ofrendas, diezmas, primicias y todo lo demás, es que Dios te da. Mira, los bendecidos y los no bendecidos es fácil de explicar. Tú le entrevistas ahora con el micrófono, hermano, ¿estás seguro que estás haciendo exactamente 100% la voluntad de Dios? No lo sé, estoy buscando en el Señor. Y ya verás que los que dicen, sí, yo sé exactamente, Dios me habló que abriera esta empresa, Dios me habló que hiciera negocio por acá, Dios me habló que me mudara para acá, porque tiene dirección. El que tiene dirección tiene bendiciones sin fin. Ahora, lo que le voy a explicar en 4 minutos, escuche. Cuando Dios habla de los principios financieros en Malaquías 3:8, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En los diezmos. La palabra ahí no es ofrenda, es primicias que pertenecen al sacerdote. Eso es otra enseñanza que voy a dar ahora en la segunda sesión, amén. Pero digo, principios de ofrenda. Entonces Dios dice, me habéis robado en los diezmos, en los maaser, y me habéis robado en las terumás, que son las palabras en hebreo, diezmos y terumás, que son ofrendas sacerdotales o primicias, porque es imposible robar a Dios en la ofrenda voluntaria. ¿Hello? ¿Cómo voy a robar a Dios con algo que es voluntario? Por eso no era robar, porque no era otro tipo de ofrenda. Ahora le va a hacer sentido en la segunda sesión, ¿ok? Hacer prueba de mí, si no os abriré las ventanas. Probadme ahora en eso, dice Jehová. Entonces escúcheme, di conmigo, las ofrendas, los principios financieros. En mi iglesia yo enseño 7. Digo conmigo, diezmo, primicias, ofrenda, voto. Espera, es que me sale en portugués. Diezmo, oferta, primicia, voto, semeadura. Siembra. ¿Ya había dicho antes siembra? Ok, siembra. Diezmo, primicia, ofrenda, voto y siembra, y otros 2 que no tenemos sobre en la iglesia, que es ofrenda de sacrificio y caridad a los pobres. Son 7 principios. Y conmigo, cuando yo practico los principios, se abren los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los principios financieros? Ábrenlos. ¿Qué hacen los principios financieros? Ábrenlos. ¿Y qué hace los cielos? Trae lluvia. Digo conmigo, lluvia. Atención total y absoluta ahora, porque este principio es muy fuerte. Nada te sirve llover si tu semilla no está en la tierra. Hay mucha gente que hace diezmo, ofrenda, primicia, votos, todo, siembra. Los 7 principios, 5, 3 o 4, los cielos se abren, llueve, pero están viviendo en el barro porque no tienen semilla.
¿Qué es la semilla en el suelo? Semilla en el suelo es tu trabajo. Semilla en el suelo es emprender. Semilla en el suelo es tu empresa. Semilla en el suelo es estudiar. Semilla en el suelo es leer libros. Semilla en el suelo es hacer networking. Entonces llueve sobre las obras de tus manos. La Biblia dice, yo bendeciré las obras de tus. Y si las obras de tus manos es viento, vas a cosechar. Oh my God, esto es un principio fuertísimo. Así, ¿de qué hace? ¿Para qué sirve llover si no tienes semilla en el suelo? ¿Para qué sirve llover si no tienes una empresa? ¿Para qué sirve llover? O sea, tienes que tener tu semilla en el suelo, en la tierra, lo natural. Tienes que sembrar lo natural también. Tienes que tener su empresa, tienes que tener ser emprendedor, tienes que leer tus libros, hacer networking, conocer personas. No, si te llueve y no hay semilla en el suelo, vas a estar en el barro sin más. Porque Dios bendice la obra de tus. Y hay mucha gente que no tiene obra de sus manos. Dice, hermano, preséntale a Dios lo que tienes. No, yo no tengo nada. Entonces Dios va a multiplicar lo que tienes en tus manos. Si es nada, pues nada. Veces por nada, nada. ¿Cuánto han agarrado este principio? Si yo viniese de Brasil solo para decir este principio, ya valdría la pena. Escúcheme, ¿dónde están las obras de tus manos? Lo voy a poner más claro todavía. Tengo un minuto. Dios te bendice. Te dije 3 cosas, ¿no? Con ideas. Una idea puede cambiar tu vida. Dios te bendice con ideas. Dios te da una inteligencia sobrenatural. Una idea puede cambiar tu vida. Entonces mucha gente está esperando, Señor, pon dinero en mi cuenta, pon dinero en mi cuenta. Dios no pone dinero en tu cuenta. Dios pone una idea en tu cabeza que va a cambiar tu vida para siempre. Dios te va a dar una idea. Dios te va a dar una dirección. Dios te va a decir, empieza eso. Abre esta empresa. Compra eso y vende eso. Cosas sencillas. ¿Sabes cómo Dios me bendice? Dios me da idea de libros. Banco de Dios en la tierra. Y con eso me prospera. Pero yo tengo un libro para vender. ¿Tú me entiendes? El libro es una semilla que puse en la tierra. Tengo una escuela online con 10,000 alumnos. Es una semilla en la tierra. Dios hace llover y muchos alumnos se meten allá. ¿Cuántos lo entienden? Pero hay gente que no tiene nada sembrado. No tiene nada en la tierra, no tiene nada, fruto de sus manos, no tiene nada. Simplemente estoy buscando trabajo. A ver si me dan un empleo. Hermano, si tú despiertas hoy a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, y te vas a buscar algo que hacer, vas a tener ideas de Dios que te van a cambiar la vida. Amén. Mira. Hay un muchacho en mi iglesia, jovencito, salió a vender dulces como alfajores en las calles. Está haciendo $1,000 al mes, 15 años. Usted no gana $1,000 al mes, él gana $1,000 vendiendo en la calle alfajores. Ya está, fue una. Pero tú estás esperando que Dios te bendiga con dinero y Dios te quiere dar una idea. Antes de despertar mañana por la mañana te vendrá una idea. Te vendrá una idea. Amén. Y por último, 30 segundos. Dios te bendice. Digo, amigo, dirección, ideas sobrenaturales y favor. Oh, el favor. ¿Sabe por qué estoy aquí en este púlpito? Favor. Dios te bendice con favor. ¿Qué es favor? Que le caigas bien o que alguien te quiera gratuitamente y dice, quiero ayudarte, quiero abrirte la puerta, quiero hacer negocio contigo.
¿Sabe? Es cuando haces un presupuesto de tu empresa más caro y la persona dice, no sé por qué, pero lo voy a hacer contigo aunque sea más caro. Eso es favor. Es cuando alguien dice, ¿sabe? Necesito un socio para mi empresa. Y tú dices, pero yo no tengo dinero. No, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer socio sin dinero. Eso es favor. ¿Sabes lo que es favor? Favor es cuando Dios te conecta con una persona. Digo, amigo, un apretón de manos puede cambiar tu vida para siempre. Cuando Dios quiere cambiar tu vida, Él pone una persona nueva en tu camino. Amén. Entonces digo, amigo, necesito mi semilla en la tierra para que cuando llueva tenga una cosecha. Dios no bendice con dinero. Dios bendice con dirección, ideas y favor.